Izuku, héroe escarabajo. Capítulo 7. Desde el momento que tuvo conciencia, Bakugo Katsuki sabía que estaba destinado para la grandeza. Su fuerte carácter, sus grandes dotes de combate, y su increíble capacidad de discernir las cosas claramente lo hicieron un candidato claro para ser uno de los grandes en el mundo del heroísmo, eso, y también su increíble poder. La encarnación de la destrucción humana. Desde el momento en que había despertado su ki de explosión, Bakugo sabía que su vida sería un camino lleno de grandeza. Pero la grandeza no sería tan fácil, y Bakugo lo tenía muy en cuenta. Él tenía que demostrarlo con hechos, tenía que mostrarle al mundo llenos de extras que él era el mejor entre lo mejor, alguien que tenía el epítome de la destrucción humana en la palma de sus manos, literalmente. En una sociedad llena de maravillas, magia, supertecnología y particularidades, el mundo le exigía que se esforzara en sobresalir como lo mejor de lo mejor al ser la máxima representación de la gente particular con verdadero poder. Al menos, eso fue lo que había entendido desde pequeño, y nadie había dicho lo contrario de su persona hasta el día de hoy. Su meta era sencilla. Él tenía que superar a All Might, así de sencillo. Bakugo reconocía, a pesar de su ego, que All Might era insuperable incluso ahora, a pesar de que se veía claramente que el hombre más poderoso pisando la tierra ya no le quedaría mucho sobre la tierra como héroe. Para Bakugo, su misión era destronar al símbolo de la paz en todo el mundo. La presión imaginaria pero palpable que había sido puesta en sus hombros le exigía que no solo se comportara como el mejor. Él también tenía que demostrarlo. Y ese lugar a donde tenía que demostrarlo era, evidentemente, Wa. Como muchos decían, lo mejor de lo mejor, para solo el mejor. Sin embargo, mientras se entrenaba en cuerpo, alma y mente de manera agresiva, sacando sin nada de problemas a las piedras que se encontraba en su camino, jamás se imaginó que un error de cálculo en sus planes fueran a aparecer, incluso se había dejado en claro que no permitiría que nadie se metiera en su camino. De la nada, un insecto se había aparecido en su camino. No supo en qué momento había dejado que algo como esto haya pasado, pero de repente, un insecto había fijado la vista equivocada, y había atentado a la suerte. Lográndolo en el proceso. Como había sospechado desde hace mucho, ese insecto, era Izuku, alguna vez había sido un extra interesante en su camino a su grandeza, eso no lo negaría. Pero Izuku había sido marcado en lo más bajo de la jerarquía desde que fue diagnosticado Kirkles, y eventualmente alguien como él no se quedaría a permanecer con alguien tan inferior como él. Después de todo, él pertenecía a los que se encontraban arriba. El insecto de Deku había tenido mucha suerte, y eso lo sorprendió la verdad. Pero que había enojado a Bakugo más que a nada, fue el hecho de que el insecto que pensó que se había quedado como un espectador, lo había superado por mucho en el examen para calificar en el examen de ingreso. Esto no solo había dejado a Bakugo muy enojado cuando el profesor con el que más se llevaba bien había dejado la noticia de que Izuku había aplicado para el examen de ingreso, sino que también lo había hecho dudar acerca de qué hacía Izuku en realidad. Sin mencionar que su novia extrañamente marginada también había aplicado igual. También le había enfurecido tanto el hecho de que ellos habían tomado la misma academia a la que él quería asistir, por lo que fue directo hacia el insecto de Izuku para persuadirlo de que desista por las buenas o por las malas a que no fuera OA. Por la niña rara no se preocupó en lo más mínimo. Si Izuku abandonaba, ella también le abandonaría para seguirle. Y entonces, cuando pensaba que todo volvería a la normalidad, cuando ya su camino hacia la grandeza estaba sin obstáculos, un acontecimiento único lo hizo sentir algo que jamás pensó que sentiría por alguien que era un insecto para todos los estándares. Bakugo estaba siendo superado por alguien a quien era y parecía ser inferior a él por mucho. El insecto había despertado de su letargo, porque literalmente eso fue lo que había pasado. Izuku había despertado su ki de manera forzado, atroz, pero a tiempo nada menos. Ahora, Bakugo se estaba enfrentando a un dilema muy irónico. Para sus temores, la pesadilla de que estaba siendo superado por un insecto se había hecho realidad. Un insecto, un escarabajo nada menos. Bakugo no era un tonto. Sus bendiciones no solo fueron el poder de las explosiones a su disposición. Él también había sido bendecido con una gran genética. Con el tiempo, Bakugo también había desarrollado super fuerza, super velocidad, super resistencia, e incluso grandes reflejos y una gran durabilidad para soportar el azote de sus mismas explosiones.
Una gran bendición genética, para soportar un gran poder al alcance de sus manos, pero, para su incredulidad, todo ese esfuerzo que tuvo que perfeccionar durante años había sido eclipsado por un mero despertar forzado. El poder de un escarabajo había superado sus años de esfuerzo en solo un día, literalmente. El insecto de Izuku había recibido los dotes de un insecto, literalmente. Para los extras, algo como eso hubiera sido como una patada en tu cara por parte de la vida. Pero alguien como Bakugo vería el verdadero peligro en un hecho así. Y más de un escarabajo para el colmo. La fuerza de un escarabajo, la velocidad de un escarabajo, la resistencia y defensa de un escarabajo, entre otras cosas. Pero el punto era sencillo. No podía ser superado. Bakugo ni siquiera se dignó a matar su tiempo con las discusiones de su madre. Hoy era el día que tanto había esperado, y tenía que seguir adelante con esto, porque solo así la gente reconocería al mejor. Izuku y Uraraka se encontraban caminando hacia el interior de las instalaciones. Hoy era el día en que los dos estudiantes tenían que demostrar los frutos cosechados de sus entrenamientos y demás. Luego de la desaparición de Kirishima, Uraraka dejó de seguir sobreesforzando su cuerpo, debido a que no lo necesitaba. En cuanto a Izuku, este siguió con la rutina, mientras el escarabajo mantenía su cuerpo al máximo de su condición óptima. Hoy era el día, pensaba Izuku una y otra vez. No se sentía tan decidido como hace unos meses, su nerviosismo fue tan palpable, que Uraraka tuvo que hacerlo flotar para que este no se pusiera en ridículo por tropezar con su propio pie. Gracias, Uraraka-san. Muy en el fondo Izuku agradecía la intervención de su amiga. No quería terminar estampado en el suelo en señal de un muy mal comienzo para las pruebas. O peor, que Escarabajo se desplegara para defenderse, y luego golpeara el suelo por autoinfligir dolor en su nariz. Ciertamente, el escarabajo y él habían pasado por momentos de autoreflexión. El hecho de que Izuku tuviera el conocimiento de lo extremo y violento que puede volverse el escarabajo, dejó en claro que Izuku no podía ir a la UA mientras no pudieran controlar a la máquina de destrucción global que tenía en su espalda. Sí, aunque esto parezca extraño y difícil de creer para Izuku, Escarabajo era un arma de destrucción global. Según lo que Escarabajo le había dicho, cada unidad de ellos va solos o en parejas a cualquier mundo habitado y avanzado. Las razones del por qué iban a lugares de esa manera, el Escarabajo no supo cómo contestar esa respuesta debido a que no la tenía. Pero Izuku se había dado una idea de qué era lo que hacía, dos hipótesis de hecho. Y no quería creer ninguna de las dos. Pero el punto era el mismo. Sabiendo que, en sus manos, su espalda específicamente había un artefacto alienígena de destrucción global, le decía claramente su situación lo ponía encima de las potencias heroicas número 1. Incluso Olmig de ser posible. Izuku también tenía en cuenta que apenas había raspado la superficie de las capacidades de su escarabajo, pero claramente no lo necesitaba por el momento. No hasta poder hacer que el escarabajo se volviera menos salvaje, o al menos que diferenciara entre la letalidad de sus acciones, y la letalidad limitada que un héroe necesitaba. Por lo que, si bien el modo Midoriya era una habilidad súper eficiente, no podía depender de él todo el tiempo, sin mencionar que habría momentos que necesitaría de la ayuda del escarabajo. Él también tenía que trazar una línea para poder dominar al escarabajo y no al revés. ¿Cómo has avanzado con el control de esa cosa? Uraraka preguntó, no importándole la manera en cómo llamó al escarabajo. Suspirando, Izuku le contestó. Bueno. Dijo, tratando de dejar de lado la forma en cómo se refirió a Escarabajo. Escarabajo-san y yo llegamos a algunos acuerdos, con el tiempo, podría tener el pleno control de la maquinaria, y tal vez a sus sistemas. Negativo. Se prohíbe a los anfitriones el acceso de nuestros sistemas. Error. Se le prohíbe el acceso a todos los anfitriones. Solo nuestro sistema madre puede acceder a ella. Izuku suspiró ante tales palabras. Dejando caer sus hombros en sinónimo de derrota, Uraraka cuestionó. ¿Qué te dijo? Ella preguntó. Me niega el acceso a su sistema principal. Izuku explicó. Arqueando una ceja, Uraraka dijo. Entonces, no tienes pleno control de esa cosa, ¿eh? Las palabras de Uraraka fueron desacreditadas. No es eso, si tengo control. Bueno, no tengo el control, no todo el control en realidad. Izuku miró la expresión tácita de Uraraka. Ella quería una explicación menos confusa si se podía. ¿Cómo decirlo? Dijo. Verás. Escarabajo-san me da la capacidad de sus sistemas para realizar las cosas que hago. Con solo el pensamiento, puedo aumentar mis capacidades y demás, sin mencionar que puedo acceder a la armadura.
Pero cuando corro un peligro que no puedo prevenir, bueno, Escarabajo-san se encarga de todo hasta que la amenaza que este detecta haya desaparecido. Además de que no puedo acceder a sus sistemas por el simple hecho de que se le está prohibido incluso a Escarabajo mismo. Izuku fue lo más claro. Entiendo. Uraraka no lo entendió del todo. Pero, agregó. ¿Estás seguro de que Escarabajo no se volverá loco y golpeará a todo lo que aparezca en su camino? Preguntó. Sí. Izuku contestó con decisión. Hemos superado esa etapa. No estaría aquí si aún hubiera posibilidades de que pudiera matar a alguien por accidente. Entiendo. Uraraka respondió, mientras se adentraba a las instalaciones. Tan pronto como pasaron el umbral de concreto, el ruido de Duro y Duro llegaron a los oídos de Izuku y Uraraka. Esta última gimiendo por la posibilidad. Además, ella no quería meterse con gente como ella, especialmente Kirishima. Entremos pronto. Uraraka sugirió, pero antes de que Izuku pudiera siquiera responder, el chico se encontraba sosteniendo sus hombros, luego siendo levantado como si nada a pesar de su gran físico. Midoriya. ¿Eres tú? Dijo Kirishima, tan bullicioso que los participantes fueron atraídos hacia el origen de la voz. Aún te sigues viendo tan duro como te dejé, me alegro, me alegro. Kirishima fue acompañado por las voces de sus compañeros, quienes gritaron duro, en voz baja. Jejeje, Izuku se sentía muy nervioso y lleno de vergüenza por la forma en cómo llamaba la atención del público. ¿Cuánto tiempo, Kirishima-san? Izuku expresó, ahora entendía por qué Uraraka lo había borrado tan rápido de su vida luego de que el ahora pelirrojo se fuera. Mucho tiempo, ¿verdad? Dijo este, mientras dejaba a Izuku en el suelo. Yo también estoy aplicando para OA el día de hoy. Quiero que vean mi varonil esfuerzo para aplicar en la mejor academia de este país, el futuro héroe más duro de este país. Este dijo, mientras flexionaba sus bíceps. Oh, bueno, me alegro por ti. Izuku dijo, mientras se rascaba la cabeza, viendo las incongruencias del chico. Por cierto, jamás pensé que tu novia también asistiera a OA también. Izuku se sobresaltó en un sonrojo por el comentario de Kirishima. ¿No somos novios, Kiri? Izuku fue interrumpido por Kirishima, quien de un momento a otro ya estaba dando la espalda a Izuku y Uraraka para seguir adelante con su séquito. Vamos, Midoriya-san. Kirishima gritó. Es hora de seguir adelante. Dijo. Sin embargo, cuando Izuku estaba por avanzar, alguien le golpeó el codo, sacándolo de balance por un momento. Con sorpresa, Izuku instintivamente buscó al responsable, y se sorprendió de quién fue. Este era Bakugo, de quien no había sabido mucho de él. Desde hace meses Izuku no había estado al tanto de Bakugo y su grupo de inadaptados. Tal vez por el hecho de dedicarle todo su tiempo al entrenamiento, se había dado cuenta de que ahora eran del mismo tamaño. Uraraka frunció el ceño, pero no dijo nada debido a que Katsuki se alejaba. Kak, Izuku había sido cortado de inmediato, mientras Bakugo se detenía. Solo no te metas en mi camino, insecto de mierda. Las palabras de Bakugo incluso ocasionó que Kirishima se diera la vuelta. Incluso si tienes un Kirk que te vuelve un apestoso insecto, no eres mejor que yo. Si te pones en mi camino hacia la grandeza del número 1, te haré a un lado a base de explosiones. La amenaza de Bakugo dejó a Izuku algo conmocionado. ¿Acaso Bakugo se sentía amenazado por él? Las palabras de Bakugo incluso sorprendió a Uraraka. Las comisuras de sus labios se habían alzado en un pequeño capricho de vengarse de Bakugo por las cosas que había hecho a su amigo. No era que Izuku tendría que saberlo, porque sabía que él no estaría de acuerdo con ella. Para muy a su pesar, Izuku era demasiado bueno para este mundo. Y si ella como una nacida de la oscuridad decía esto, entonces era un hecho muy impactante. No puedo creerlo. Uraraka dijo, y Bakugo expresó su rabia porque sabía a que estaba jugando la chica peligrosamente rara. Te sientes amenazado de Izuku, ¿verdad? Las palabras de Uraraka fueron muy claras, e Izuku se sorprendió por este hecho. Cállate, maldita bruja. Dijo Bakugo. No era un secreto en el instituto que Uraraka era una maga, aunque jamás se vio a la chica demostrando su poder. De hecho, esa era la razón del por qué la chica era tan marginada. Los usuarios de magia, en especial los de magia oscura o caótica, tenían una muy mala imagen en la sociedad. Uraraka siguió. No, no lo haré. Ella dijo, mientras su seria mirada se dirigía hacia Bakugo. Es un hecho muy claro que Izuku es mejor héroe que tú. Tiene el corazón, la forma y las cualidades para ser el mejor de lo mejor, y superar a alguien como tú.
Uraraka no se sintió amenazada por las chispas que salían de la palma derecha de Bakugo. Pero te sentías superior debido a que Izuku era alguien normal, sin la posibilidad de usar algo que reemplazara la falta de su peculiaridad. Y sin esa última cosa, un bravucón se sentía superior a él al sentirse con más posibilidades de ser héroe debido a tu gran poder, pero ahora las cosas están invertidas. A pesar de que tienes el poder, te falta todo lo demás, mientras que Izuku ahora está completo, la realidad es que eres tú el que está en el camino de Izuku. Las pupilas dilatadas de Bakugo fueron una clara señal de lo furioso que estaba, y a pesar de su autocontrol para no realizar una escena, las palabras menos agresivas de su mente fueron expresadas. «Cállate, perra». Nuevamente, esas fueron las palabras menos agresivas de su parte. Con suerte, solo unas cuantas personas se sobresaltaron por la forma en cómo explotó Bakugo. «¡Ey!». La indignación de Kirishima fue clara. «Eso es muy poco varonil de tu parte, amigo, relájate un poco y discúlpate de manera ruda con mi amiga». Kirishima exigió. «Vete a la mierda». La ira de Bakugo fue dirigida hacia el chico de cabello rojo. «Y tú, mientes. Nadie es más fuerte que yo. No son más que piedras en mi camino, y ya lo verán». Este gritó, al menos más calmado. «¿Y tú, insecto?». Su dedo apuntó hacia Izuku. «Aún no eres nada contra mí, esta prueba lo confirmará». Y con esas palabras, siguió su camino más furioso que nunca. Unos segundos más tarde, Kirishima se dio vuelta indignado aún, mientras Izuku miraba fijamente a Uraraka, quien había empezado a caminar al igual que él. «Uraraka-san», Izuku fue interrumpido. «No dije nada malo. No fue mi intención hacerlo sentir así». Ella mintió. «Solo dije lo que consideré que era verdad». Ella se encogió de hombros. Izuku no sabía cuánto de verdad era lo que ella le dijo, sabía muy bien lo controladora que era su amiga y lo manipuladora que podía resultar cuando quería que las cosas fueran como ella lo deseara. Así que no se extrañaría si estuviera jugando en la palma de su mano. Luego de llegar adentro, esperaron un momento en la fila que les correspondía al departamento de héroes. A pesar de haber tanta gente, miles de hecho, el que estaba de recepcionista era lo suficientemente rápido para despachar a los estudiantes de inmediato. No duraron demasiado, y los chicos dieron sus documentos asignados para realizar la prueba. A continuación, fueron llevados a realizar una prueba escrita esencial para su docencia. En el departamento de héroes no solo se les daría clases heroicas solamente. También se les daría las clases asignadas para una buena educación que sirviera para que los chicos supieran de economía y demás clases esenciales en una universidad. Por lo que de esta institución un chico saldría bien capacitado. Luego de una hora exactamente, Izuku fue el primero en salir, a continuación, Uraraka también. Luego de ser instruidos a la sala en donde se hablaría acerca de la siguiente prueba, los dos chicos entraron en ella. La sala era muy grande, llena de asientos que miraban hacia un lugar en especial, hacia una pantalla de tamaño considerable para un lugar tan grande como este. Uraraka no se sintió tan impresionada como su amigo Izuku, quien no paraba de expresar su lado nerd de héroes al mostrar su sorpresa incluso con la mugre de la esquina de UA. Supuso que siendo de UA, para su amigo sería algo súper genial. Izuku por su parte se vio solo, y no le tomó mucho tiempo el encontrar a Uraraka sentada en un asiento en particular. Izuku corrió lo antes posible para sentarse al lado de Uraraka, luego tomó el lado contrario de donde se había sentado debido a que quería estar lo más lejos de Bakugo como le fuera posible sin estar tan lejos de su amiga. A pesar de que solo había muy pocas personas en comparación al tamaño de tal sala, una hora después fue lo suficiente para que los chicos restantes entraran a la sala. Los demás que no pudieron entrar por la cantidad de estudiantes, tuvieron que esperar más. Luego de unos minutos de susurros y sorpresa de parte de Izuku al ver tanta gente diferente en esta sala, la pantalla se había encendido, y las luces se habían apagado. Eso significaba que la pequeña conferencia para la segunda prueba había comenzado. Izuku vio con sorpresa quién había pasado al podio, pero Uraraka lo había callado con una dura mirada debido a sus exageraciones cuando se encontraba con algún héroe famoso. ¿Qué tal, damas y caballeros? Present Mic exclamó a los candidatos de este año. Se sentía intrigado por la aparición de más candidatos en comparación con los años anteriores. Era como si mientras más pasara el tiempo, más personas querían aplicar, pero el heroísmo era el trabajo del momento, y literalmente te pagaban por golpearle el trasero a alguien que luchara contra el sistema. Si seguía de esta manera, el país empezaría a saturarse de héroes. El héroe prosiguió. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
Nuevamente había alzado la voz, esperando al público y el asombro de su persona como alguna vez había esperado, nada pasó. Se aburrió de inmediato. Dios, qué desabridos. Las palabras de Present Mitt fueron escuchados por los estudiantes estoicamente serios en cada asiento, no le importó en lo más mínimo. Mirando hacia los estudiantes que se encontraban en la sala, Present sacó un dispositivo remoto de su bolsillo, y la pantalla gigante a su espalda cambió a una imagen de una ciudad miniatura encerrada en una muralla circular. Este prosiguió. Bien. Como ven en la pantalla, la siguiente prueba que se realizará se llevará a cabo en nuestros simuladores urbanos localizados en nuestras instalaciones. Los simuladores asignados serán los simuladores A, B, C y D, dijo mientras que usando el control remoto cambiaba a otra imagen de 4 ciudades idénticas. Como saben, la prueba será una práctica, clásica por decirlo menos. Si bien el departamento heroico reconoce que no todos los aspirantes a héroes poseen la capacidad física para una tarea de poder físico, se espera que al menos, cada participante pueda mostrar sus capacidades de destreza y defensa personal, y el ingenio requerido para resolver tales inconvenientes. Habiendo dicho esto, Present presionó el botón, mostrando 4 imágenes que se encontraban en la pantalla. 4 especies de robots con números asignados en ellos. Sin más prosiguió. Para la prueba de hoy, las reglas serán sencillas. Se tiene que eliminar a los villanos falsos que se encuentran en cada una de las ciudades. Cada robot posee un puntaje asignado, al igual que cierta dificultad. Aquellos que derroten más villanos falsos, más puntos ganará. Se requiere al menos 60 puntos para aplicar a una buena posición sobre sus compañeros, lo que implica más privilegios, sin mencionar que tendrán más posibilidades para ser elegidos entre los 0,2% de los participantes de este semestre. Las palabras de Present habían dejado a todos los chicos muy serios por las implicaciones de esas palabras. No era una de las escuelas más exigentes por nada. Present había dejado en claro que no importa qué tan bueno fueras en la prueba de hoy. Ellos evaluarían tu carácter, tu ingenio, y tu destreza en defenderte de un villano incluso si era falso, y luego decidirían si valías la pena para aplicar a sus filas. La mayor cantidad de villanos destruidos solo aumentaría tus posibilidades de aprobar el examen. Teniendo la plena atención de los chicos, prosiguió con la explicación. Cada villano posee diferentes cantidades de puntos y dificultad. Dijo, mientras señalaba a uno de los robots en la pantalla. El primer villano posee solo un nivel de dificultad. Su valor es de 1 punto. El segundo tipo de robot posee 2 niveles de dificultad y vale 2 puntos. El tercer robot posee una dificultad de nivel 3, y vale 3 puntos. El cuarto robot posee una dificultad de nivel 4. Casi la más dura. Posee una cantidad de 30 puntos, y se recomienda evitarlo de ser posible. Dijo el héroe de las altas frecuencias sónicas, mientras mostraba otra imagen de un robot en signo de interrogación. El siguiente robot, sin embargo, es más que un mero robot de puntos. Su dificultad no puede ser mostrada, y solo aparece cuando un candidato alcanza los 100 puntos en la prueba. Este robot es tan difícil, que se recomienda huir a toda costa. Si pierden ante tal villano falso, sus puntos acumulados serán retirados automáticamente. Si caen inconscientes ante sus ataques, serán descalificados automáticamente. Mejor huir y solo huir es lo más recomendable. Las palabras de Mick fueron muy claras, los candidatos más nerviosos por este tipo de regla tan desventajosa para los chicos. Sin embargo, para los que logren vencer a la amenaza indetenible, aplicarán automáticamente como el mejor de este año. Ahora, con las palabras dichas por Present, los candidatos se sintieron tentados a siquiera poder luchar contra aquel robot desconocido. Ahora, habiendo terminado con la explicación, todos los chicos fueron saliendo de la sala con sus expectativas claras, hoy tenían que demostrar de qué estaban hechos. Si te gustó el vídeo,